Qué dolor profundo vive María Antonieta de las Nieves que hace llorar a su propia hija. En un mundo donde la risa de la chilindrina ha acompañado a generaciones enteras de niños y adultos a lo largo de medio siglo, pocos imaginan que detrás de esas trenzas tiesas y esos lentes redondos late un corazón que lleva años sangrando en silencio. A sus 75 años, la actriz mexicana que nació el 22 de diciembre de 1950 guarda una herida que ni el tiempo ni la fama han logrado curar. Hace apenas unas semanas, en una entrevista íntima concedida desde su residencia en Cancún, su hija Verónica Fernández rompió en llanto al intentar explicar la magnitud de ese dolor que su madre arrastra desde hace más de una década. Es algo que ella nunca ha querido hacer público porque cree que el público solo la quiere ver reír, confesó Verónica entre sollozos. Pero la realidad es que mi mamá llora casi todas las noches. Síguenos, activa la campanita y suscríbete para ver muchos más videos. El dolor que hoy consuma María Antonieta de las Nieves tiene un nombre preciso: la perdida irreparable ausencia de su esposo Gabriel Fernández, el productor y locutor que fue su compañero durante 52 años de matrimonio y quien falleció el 8 de marzo de 2019 víctima de complicaciones respiratorias derivadas de una larga lucha contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque en aquel momento la actriz emitió un comunicado breve y digno agradeciendo las muestras de cariño, quienes la rodean aseguran que nunca logró elaborar verdaderamente el duelo. Verónica Fernández, la única hija mujer del matrimonio, recuerda con nitidez el instante exacto en que comprendió que su madre jamás volvería a ser la misma. Fue la noche del velorio, cuando todas las cámaras ya se habían marchado y solo quedaba la familia en la capilla. Mi mamá se acercó al ataúd. Puso su mano sobre la madera y empezó a hablarle a mi papá como si él pudiera escucharla. Le decía: Gaby, y no me dejes sola, ¿cómo voy a seguir sin ti? De pronto se derrumbó, literalmente se cayó de rodillas y comenzó a gritar de una forma que nunca le había oído. Fue un grito desgarrador, como si le arrancaran el alma. Desde ese día, él aguarda esa esquina en su interior y no la suelta. La hija mayor confiesa que los primeros 2 años tras la muerte de Gabriel fueron los más críticos. María Antonieta dejó de comer adecuadamente, perdió casi 15 kilos y pasaba días enteros encerrada en su habitación viendo fotografías y videos del matrimonio. Había noches que yo dormía con ella porque tenía miedo de que le pasara algo. Se despertaba sobresaltada gritando su nombre y luego lloraba hasta que volvía a dormirse. Una vez la encontré a las 4 de la mañana sentada en el balcón mirando la calefacción, envuelta en la bata de mi papá, y cuando le pregunté qué hacía me respondió: estoy esperando que regrese, hija, porque él siempre llegaba tarde de la radio y yo lo esperaba aquí. Verónica asegura que su madre aún mantiene intacta la ropa de Gabriel en el closet, con el mismo orden que él le gustaba y que cada 8 de marzo coloca una rosa roja sobre la almohada de él. Ese es el dolor más grande que lleva, la sensación de que su vida se detuvo el día que mi papá se fue. Todo lo demás, la fama, los homenajes, los contratos, le parece secundario. Ella dice que sin él ya nada tiene el mismo sabor. La viudez no solo golpeó emocionalmente a María Antonieta de las Nieves, también desencadenó una cascada de problemas de salud que han empeorado con los años. Desde 2020 padece hipertensión arterial severa que le provoca mareos frecuentes y dolores de cabeza intensos. A esto se sumó un diagnóstico de osteoporosis avanzada que la obliga a caminar con bastón en casa y le impide permanecer de pie por más de 20 minutos seguidos. En 2022 sufrió una caída en el baño que le provocó una fractura de cadera. Aunque la cirugía fue exitosa, la rehabilitación fue larga y dolorosa, y aún hoy arrastra una leve collera. Pero quizás el padecimiento más silencioso sea la depresión crónica que los médicos le diagnosticaron en 2021. Toma antidepresivos y ansiolíticos desde entonces, aunque ella misma reconoce que las pastillas ayudan a dormir, pero no a olvidar. Sus hijos contrataron a una enfermera de tiempo completo y a una psicóloga que la visitan 3 veces por semana, pero María Antonieta se resiste a hablar abiertamente de su tristeza. Ella cree que si admite que está deprimida está traicionando la memoria de mi papá, porque él siempre le decía que su sonrisa era la cura de todos sus males, explica Verónica.
La soledad se ha convertido en su compañera más constante, aunque recibe visitas de amigos del medio y de algunos excompañeros de El Chavo del Ocho. La mayoría de esas visitas son esporádicas y protocolarias. Su hijo Gabriel Fernández Jr. vive en Estados Unidos y solo puede viajar a México cada 2 o 3 meses. Verónica, que reside en Ciudad de México, intenta visitarla cada fin de semana. Pero la distancia emocional es cada vez mayor. A veces siento que mi mamá ya no está aquí con nosotros, que vive en un mundo paralelo donde mi papá sigue vivo. En los últimos meses ha desarrollado un miedo irracional, miedo a dormir sola. Cuando Verónica no puede quedarse a dormir, la actriz pide a la enfermera que deje encendida la luz del pasillo y la puerta del dormitorio abierta. Dice que cuando todo está oscuro siente que la casa está vacía de verdad y que nunca más va a volver a escuchar los pasos de mi papá llegando del trabajo. Detrás de la imagen pública de mujer fuerte y sonriente, María Antonieta de las Nieves ha guardado durante décadas varios secretos que solo su círculo más íntimo conoce. Uno de los más dolorosos es que, contrariamente a lo que siempre declaró en entrevistas, nunca logró quedar embarazada de manera natural. Tanto Verónica como Gabriel Jr. nacieron gracias a tratamientos de fertilidad que en los años 70 eran extremadamente costosos y emocionalmente agotadores. La actriz sometió su cuerpo a múltiples inseminaciones y a un tratamiento hormonal tan agresivo que le provocó quistes ováricos y un aumento de peso que la complejizó durante años. Ella nunca quiso que se supiera porque en esa época ser madre de probeta era visto como algo raro, casi vergonzoso, cuenta Verónica. Además, mi mamá siempre tuvo terror a que dijeran que sus hijos no eran de verdad suyos. Otro secreto guardado con Kelo es que en 1986, en el punto más alto de la fama de El Chavo, sufrió un colapso nervioso que la mantuvo 2 meses internada en una clínica psiquiátrica de Cuernavaca bajo el nombre falso de María Antonia López. El motivo fue una combinación letal de estrés laboral, presión mediática y el miedo constante a que Roberto Gómez Bolanos le quitara el personaje de la Chilindrina, como había amenazado en varias ocasiones durante las disputas legales. Durante esos 2 meses no recibió visitas de casi nadie del elenco, salvo Florinda Meza, quien le llevó flores una sola vez. Ese episodio la marcó para siempre, asegura su hija. Desde entonces desarrolló un pánico escénico que disfrazaba de profesionalismo. Cada vez que salía al escenario sentía que se iba a desmayar, pero nadie lo notaba porque su personaje era tan fuerte que tapaba todo. También oculto durante años que padeció cáncer de mama en 1998. Se trató en Houston con quimioterapia y radioterapia, perdiendo el cabello y casi 20 kilos. Decidió no hacer pública la enfermedad para no preocupar a su público infantil y porque Gabriel Fernández le pidió que protegiera su intimidad. Solo cuando ya estaba completamente curada, en 2002, mencionó de pasada en una entrevista que había tenido un susto de salud importante. El amor entre María Antonieta de las Nieves y Gabriel Fernández no fue un romance de telenovela con orquestas y rosas todos los días, sino una relación construida con la paciencia de 2 personas que se eligieron una y otra vez durante 52 años. Se conocieron en 1964, en los pasillos de la Sheo, la emisora de radio más importante de México en aquella época. Ella tenía apenas 14 años y ya trabajaba como actriz de doblaje infantil. Él, 25, era locutor de planta y tenía fama de galán entre las secretarias. La primera vez que hablaron fue porque Gabriel había perdido la voz por una laringitis y María Antonieta, con su característica desfachatez infantil, le ofreció un caramelo de miel. «Nina, ¿tú crees que con un dulce se cura un locutor?», le dijo él riendo. «Pues si no funciona, al menos te endulzo la garganta», respondió ella. Aquel intercambio quedó grabado en la memoria de ambos. Se casaron el 21 de noviembre de 1971 en una ceremonia sencilla en la Basílica de Guadalupe, con apenas 60 invitados. María Antonieta llevaba un vestido prestado de su prima porque no tenían dinero para comprarlo. Gabriel, un traje negro que usaría después durante 20 años en todos los eventos formales. La luna de miel fue en Acapulco, en un hotelito de la calle La Quebrada donde pagaron con vales que les regaló un anunciante de la radio. Durante años contaron la anécdota de que la primera noche de casados no pudieron dormir porque el cuarto estaba encima de un bar de salsa y la música retumbaba hasta las 5 de la mañana.
Gabriel siempre fue el ancla de María Antonieta. Mientras ella vivía en el torbellino de la fama, los viajes, los contratos y las peleas legales con Televisa, él manejaba las cuentas, negociaba los contratos, llevaba a los niños al colegio y cocinaba los domingos. Gaby era mi manager, mi chofer, mi psicólogo y mi mejor amigo, ha dicho ella en privado. Cuando en 2003 Roberto Gómez Bolaños intentó demandarla nuevamente por el uso del personaje de la Chilindrina, fue Gabriel quien pasó meses revisando contratos antiguos, buscando cláusulas y acompañándola a todas las audiencias. Ganaron el juicio en 2013 y esa noche él le preparó la cena favorita de ella, enchiladas verdes y tequila Don Julio. Este tequila sabe a victoria, mi Chilindrina, le dijo mientras brindaban. Los últimos 10 años de matrimonio fueron los más duros. Gabriel padecía EPOC desde 2008 y necesitaba oxígeno las 24 horas. María Antonieta dejó casi por completo el trabajo para cuidarlo. Aprendió a cambiar tanques de oxígeno, a administrar medicamentos nebulizados y a reconocer cuando una crisis era grave. En 2017, cuando él ya apenas podía caminar, ella lo cargaba en brazos para llevarlo del sillón a la cama. Pesa más que cuando éramos novios, bromeaba ella y él respondía, es que ahora llevo todo tu amor encima. La noche anterior a su muerte, Gabriel le pidió que se acostara a su lado. No quiero irme sin sentirte cerca una vez más, le susurró. Ella se quedó dormida abrazándolo. Cuando despertó a las 6 de la mañana, él ya no respiraba. Tenía la mano de ella entre las suyas, como si la hubiera estado esperando. Desde entonces, María Antonieta guarda en su buró una grabación de voz que Gabriel le dejó en 2016, cuando aún podía hablar sin esfuerzo. Es un mensaje de 2 minutos donde le dice que la ama, que está orgulloso de ella y que, pase lo que pase, siempre va a estar cuidándola desde el lugar donde me toque estar. Ella la escucha todas las noches antes de dormir. Es lo único que me calma, confiesa a su hija. Pocos personajes han logrado lo que la Chilindrina. Trascender fronteras, generaciones y plataformas durante más de 50 años. El personaje debutó el 20 de junio de 1971 en el programa Chespirito y, para 1973, ya era el favorito de la audiencia infantil en México, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil y hasta en países tan lejanos como Angola y Filipinas, donde el Chavo se transmitió doblado al portugués y al tagalo. En Brasil la llaman chiquinja, en Chile la Chilindrina es sinónimo de Nina Traviesa, en Puerto Rico aún venden dulces con su imagen. María Antonieta no solo interpretó el papel, lo construyó desde cero junto a Roberto Gómez Bolaños, el vestidito verde con lunares blancos, las trenzas paradas, el llanto característico y la frase, y mira que te doy una chiflada, fueron ideas suyas. Durante años peleó por los derechos de autor del personaje y, tras una batalla legal de casi 2 décadas, en 2013 la Suprema Corte de Justicia de México le otorgó la propiedad exclusiva de la Chilindrina, algo sin precedentes en la televisión latinoamericana. Hoy es la única integrante del elenco original que puede usar su personaje en publicidad, teatro y mercancía sin pagar regalías a la familia Gómez Bolaños. Su influencia va más a la de la pantalla. En 1994 creó la Fundación María Antonieta de las Nieves para niños con labio leporino y paladar hendido, inspirada en su propia experiencia. Ella nació con una leve fisura labial que corrigió a los 7 años. Gracias a la fundación, más de 4,000 niños de escasos recursos han sido operados gratuitamente. En 2016 recibió la Medalla al Mérito Ciudadano del Congreso de la Ciudad de México y en 2022, el gobierno de Perú le otorgó la Orden del Sol en grado de comendador por su aporte a la infancia latinoamericana. Aún hoy, a los 75 años, sigue trabajando. En 2024 realizó una gira de despedida por 17 ciudades de México y Centroamérica titulada La Última Chiflada, donde más de 100,000 personas llenaron teatros para verla llorar, reír y bailar una última vez vestida de verde. En cada función dedica el espectáculo a mi Gaby, que desde el cielo sigue aplaudiendo. Ser la Chilindrina no es solo una profesión, es una condena de amor. Durante décadas, María Antonieta no ha podido caminar por la calle sin que alguien le grite «Chilindrina» o le pida que haga el santo. En los aeropuertos la detienen para fotos hasta que pierde el vuelo. En los restaurantes le llevan platos gratis porque usted nos hizo felices de niños. Al principio lo disfrutaba, pero con los años se convirtió en una carga emocional que no sabe cómo soltar.
En 2019, apenas 3 meses después de quedar viuda, tuvo que presentarse en el Auditorio Nacional ante 15,000 personas. Ese día lloró entre bastidores porque no quería salir, pero el público empezó a corear su nombre y sintió que no tenía derecho a decepcionarlos. Salí con el corazón hecho pedazos y fingí estar feliz durante 2 horas. Cuando terminó la función me encerré en el camerino y lloré otra vez, pero ya nadie me vio, contó a su hija. Las redes sociales agravaron la presión. Cualquier foto donde aparece sin maquillaje o con expresión seria genera titulares como "Preocupación por la chilindrina" o "Está enferma María Antonieta". En 2023, cuando canceló 2 funciones por una crisis de hipertensión, algunos portales publicaron que tenía Alzheimer o que estaba en bancarrota. Tuvo que salir en televisión a desmentirlo, sonriendo aunque por dentro se sentía morir. Incluso su propio dolor es cuestionado, cuando en una entrevista de 2021 se le escapó una lágrima al hablar de su esposo. Algunos comentarios en YouTube decían: "Ya deje de hackerse la víctima", o "Todos perdemos seres queridos, siga haciendo reír". Verónica recuerda una ocasión en que su madre leyó esos mensajes y pasó 3 días sin hablar. Ella siente que no tiene permiso de estar triste porque el público la necesita feliz. Es como si su duelo fuera un lujo que no puede permitirse. María Antonieta de las Nieves guarda su tristeza como quien guarda un tesoro frágil, con miedo a que se rompa si alguien lo toca. Hay varias razones profundas. La primera es la promesa que le hizo a Gabriel en su lecho de muerte: "No dejes que el mundo te vea sufrir, mi amor. Tú siempre fuiste la luz de todos". Ella interpreta esa frase como una orden de seguir sonriendo aunque se muera por dentro. La segunda razón es el miedo a perder el cariño del público. En una industria donde la imagen lo es todo, mostrar vulnerabilidad puede ser interpretado como debilidad. Si la gente ve que la chilindrina ya no puede reír, ¿para qué me van a querer?, le confesó una vez a su psicóloga. La tercera, y tal vez la más dolorosa, es la culpa. Se siente culpable por seguir viva mientras Gabriel se fue. "Yo debería haber sido la primera en irme, él era el fuerte", repite constantemente. En su mente, mostrar felicidad es una forma de honrarlo. Admitir la depresión seria, aceptar que falló en mantener la promesa. Solo en la intimidad de su casa, cuando cree que nadie la ve, permite que la máscara caiga. Allí está la verdadera María Antonieta. Una mujer de 75 años que duerme con la bata de su esposo, que habla con su fotografía, que llora viendo videos de bodas y que, a veces, se sienta en el sillón donde él veía las noticias y le dice en voz alta: "Ya vine, Gaby, ya llego a casa". Detrás de las trenzas tiesas y los lentes redondos hay una mujer que ha dado todo por hacer reír al mundo y que hoy paga el precio más alto: la soledad absoluta de quien ya no tiene con quien compartir la risa. María Antonieta de las Nieves no necesita compasión, necesita comprensión. Necesita que entendamos que el derecho a estar triste no le quita ni un ápice de valor a la alegría que nos regaló durante medio siglo. Tal vez algún día se permita llorar en público sin sentirse traidora. Tal vez algún día el mundo le devuelva, aunque sea un poco, el inmenso cariño que él ha entregado sin medida. Mientras tanto, en una casa en Cancún, una señora de vestido verde guarda en su corazón la herida más grande que jamás ha mostrado, y sigue esperando, noche tras noche, que su Gaby regrese del trabajo.